La carretera que une Monterrey con Saltillo es una cicatriz de asfalto que serpentea entre la negrura de la noche y las faldas agrestes de la Sierra Madre. Para Héctor Mendoza, un trailero con más de 30 años de kilómetros a cuestas, ese tramo era tan familiar como las arrugas de sus propias manos. Aquella madrugada del 12 de octubre de 2024, el silencio en la cabina de su Kenilworth Liberty 900 era profundo, roto únicamente por el ronroneo constante del diésel y el susurro estático de la radio de banda lateral. La luna, un fino filo de hoz, arrojaba una luz mortecina que convertía el paisaje en un decorado de tinta y sombras. Héctor encendió otro cigarrillo, sintiendo el cansancio óseo que precede al turno de la mañana. Faltaban poco más de 40 minutos para llegar al centro de distribución en Monterrey, donde descargaría su cargamento de componentes automotrices. Todo era normal, terriblemente rutinario, tan rutinario que no prestó atención al pequeño ojo de cristal que parpadeaba con una lucecita roja en el tablero. La dashcam de doble lente que su empresa había instalado el mes pasado tras una ola de asaltos grababa hacia el frente y hacia el interior de la cabina. Un testigo mudo cuyo archivo se sobrescribía cada 72 horas. Héctor ajustó el espejo retrovisor, comprobando la carga asegurada. No miró hacia el asiento del copiloto. Si lo hubiera hecho, en ese instante preciso, tal vez solo habría visto el vacío. O tal vez no, pero su mirada se mantuvo en la ruta, en las líneas reflectantes que bailaban hipnóticas bajo sus faros. Pasó el letrero oxidado de la vieja desviación a la Hacienda San Lázaro, un lugar del que circulaban leyendas, entre los camioneros historias de apariciones y luces malas que él siempre desestimó con un gruñido y un chiste cargado de machismo. A mí lo que me asusta es la Policía Federal de Caminos, solía decir. Kilómetro tras kilómetro, la oscuridad se hizo más densa, como si las montañas se inclinaran para absorber toda la luz residual de la ciudad. Un escalofrío repentino, ajeno al aire acondicionado, le recorrió la espalda. Lo atribuyó al cansancio. Encendió la radio, buscando una estación, pero solo encontró interferencias y un lejano vals distorsionado que se colaba entre las frecuencias. Molesto, la apagó. En el silencio que regresó, creyó escuchar un suspiro. Claro, breve, justo a su derecha. Giró la cabeza por una fracción de segundo. El asiento estaba vacío, solo su chaqueta doblada sobre el reposacabezas. «Te estás poniendo viejo, Mendoza», masculló para sí mismo, frotándose los ojos con una mano. Siguió conduciendo, ajeno al hecho de que, en ese momento, la cámara orientada al interior capturaba algo en el borde mismo del encuadre, una nebulosa de píxeles que parecía respirar. Algo había subido a su camión, algo que esperaba pacientemente a que la noche alcanzara su punto más profundo, su punto más vulnerable, antes de manifestarse por completo. La neblina comenzó a formarse de la nada, bajando de los cerros como un ejército de fantasmas bajando a ocupar el valle. Héctor redujo la velocidad, maldiciendo entre dientes. La visibilidad se redujo a menos de 50 metros. Los faros luchaban contra un muro algodonoso que devoraba la luz. Fue entonces cuando sintió el cambio de presión en la cabina, como cuando se abre una ventana en un coche a alta velocidad, pero todo estaba sellado. Un olor tenue, a polvo antiguo y flores marchitas, se mezcló con el aroma a tabaco y café. Héctor olfateó, confundido. Miró de reojo hacia el lado del pasajero. La chaqueta seguía allí, pero ahora, la forma bajo la tela parecía diferente, más definida, como si alguien la hubiera puesto sobre sus hombros. Un espejismo de la fatiga, pensó, pero el corazón comenzó a latirle con un ritmo un poco más urgente en el pecho. Para distraerse, comenzó a hablar en voz alta, como solía hacer en los viajes largos. «Esta neblina está de la chingada. Con suerte se despeja antes de la curva del diablo». Su propia voz sonó extraña, apagada, como si la niebla también absorbiera el sonido. Y entonces, en el borde de su percepción, un movimiento, un lento descenso de algo blanco, muy pálido, en el espacio entre el asiento y la puerta. Sus ojos se desplazaron hacia la ventana lateral. Reflejada en el cristal, borrosa por la condensación, vio una silueta sentada a su lado. Una mujer.
Con el corazón ahora golpeándole las costillas, giró la cabeza bruscamente, directamente hacia el copiloto. No había nadie, solo el vacío y su chaqueta. Pero en el cristal de la ventana, la imagen reflejada persistió por un instante más. Una figura difusa de cabello oscuro y ropas claras, antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado. ¡Chingada madre!, exclamó, y el camión dio un leve bandazo. Sudaba frío. Las leyendas, los cuentos de otros compañeros que juraron haber visto una mujer pidiendo aventón en esta misma curva de la hacienda San Lázaro, le vinieron a la mente con una fuerza aterradora. «Es el cansancio, es el estrés», se repitió, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Decidió concentrarse en la carretera, en las líneas, en cualquier cosa que no fuera el asiento a su derecha. Durante los siguientes 15 minutos, mantuvo una férrea disciplina visual, pero la sensación de una presencia se hizo abrumadora. Sentía el peso de una mirada fija en su mejilla, el frío que emanaba de ese lado de la cabina. Finalmente, no pudo resistirlo. Con un movimiento casi imperceptible, desvió los ojos hacia la dashcam interna. Su pantallita de visualización en tiempo real era pequeña, pero en la penumbra le pareció ver algo, una mancha, una inconsistencia en la oscuridad. En ese momento, un camión de doble remolque pasó en dirección contraria, sus luces barriendo la cabina de Héctor como un disparo de flash. En el brevísimo instante de luminosidad cegadora, Héctor vio, con absoluta claridad, en el espejo retrovisor, la imagen de una mujer sentada a su lado. Vestía un camisón o vestido blanco, antiguo, descolorido y sucio en los bordes. Sus manos, pálidas como la cera, descansaban sobre su regazo. Pero fue el rostro lo que le heló la sangre. No era un rostro desfigurado ni esquelético. Era peor. Estaba vuelto hacia él, pero sus ojos no eran ojos, sino pozos de una oscuridad absoluta, profunda, como fragmentos de la noche misma incrustados en su cráneo. Su boca, sin embargo, mostraba una expresión, una mueca que no era de dolor ni de ira, sino de un terror puro, absoluto, como si ella misma fuera la prisionera de un horror infinito, y ahora, en ese instante, estuviera compartiendo ese horror, ofreciéndoselo a Héctor. Él gritó, un grito gutural de pánico visceral que resonó en la cabina. El camión zigzagueó peligrosamente. Ciego de terror, Héctor pisó el acelerador, no para huir, sino por pura reacción instintiva. Cuando recuperó un ápice de control y miró de nuevo al copiloto, el asiento estaba vacío. Solo, en el aire, flotaba el tenue olor a flores podridas, y en el espejo ya no se veía nada. Había llegado a las afueras de Monterrey. La neblina se disipaba y las primeras luces de la ciudad punteaban el horizonte. Temblando de pies a cabeza, condujo los últimos kilómetros en un estado de shock, convencido de que había tenido un ataque de psicosis por el agotamiento. Lo que había sucedido en la carretera, decidió, se quedaría en la carretera. Nunca lo contaría, jamás.